Me encontré, me puse a navegar otra vez en las interesantísimas páginas de la Biblia. Es que no me canso. Me he encontrado con el libro de Ezequiel. Ese es bueno. Es buena. Miren, y yo leí los 48 capítulos. No me pude despegar. Pero lo que les vengo a hablar, no se asusten, no son de los 48 capítulos, son de los primeros 3. Okay. Sí, son de los primeros 3. En esos primeros 3, yo encontré tanta enseñanza y el Espíritu me ministró tanto que esto es lo que traje. Vamos a ver qué nos trae hoy por medio de Ohami el Señor en el Job Description. Vamos para encima. Bien, les voy a dar, como siempre, una breve introducción de Ezequiel. Ezequiel era un joven que pertenecía a una familia sacerdotal. Él había nacido y crecido en Judá ¿verdad? Llevaba 25 años desarrollándose para ser sacerdote también. Ya cuando estaba a punto de caramelo comenzando, porque los sacerdotes comenzaban después de los 25 años, viene un cautiverio y se lo llevan a él junto a 10,000 personas para Babilonia. Wow. Entonces, ese muchacho le frustraron su sueño de entrada. Pero pasan 5 años, 5 largos años. ¿Tú sabes lo que es estudiar, prepararte, estar listo? Y te dicen, vas a trabajar en el bufete tal, en el lugar tal. Y de momento, boom, sucede algo fuera de tus planes. Y tú dices, ajá, ¿y qué pasó? Y pasan 5 años y tú, 30 años tenía, cuando entonces Dios decide hacerle un llamado a Ezequiel. Y entonces cuando fui leyendo este llamado, ahí es que empiezo a ver, yo dije, Dios mío, pero esto es como una descripción de trabajo. Había una posición vacante y Dios necesitaba un profeta que estuviese donde estaban los cautivos. Y yo dije, wow, qué estratégico Dios, porque para los que conocemos un poquito sabemos que Jeremías estaba allá con los judíos, que todavía no habían sido cautivos. Daniel está dentro del palacio de Nabucodonosor. Lo dije bien. Ajá. Y entonces Ezequiel le toca allí, en unas colonias en Babilonia, para hablarle a los desterrados, a los cautivos. Y dije, wow, Dios, la verdad que tú eres bien estratégico. Pero esto se va poniendo bien. Miren, este mensaje es para personas que están fuera de su hábitat hoy día. Estás fuera de tu casa, estás fuera del lugar donde tú quieres estar. Escucha este mensaje, es para ti. Había una gran necesidad. Ezequiel no lo podía ver, pero había una necesidad para esos judíos que estaban allí, que ya no les olían ni las azucenas. Ajá. Cautivos en un lugar donde la cultura era muy distinta. Allí no se podía ni cantar. Ellos no se sentían felices. Claro, Dios permitió que llegaran allí porque ellos habían cometido muchas faltas contra Dios. Y precisamente para eso envía a Ezequiel, para que ellos entendiesen qué causó su pecar, qué consecuencias estaban pasando e iban a pasar. Dios quería que Ezequiel estuviese allí porque, miren esto, si les llega a tratar de hablar una persona que no estuviese cautiva o desterrada, ¿ustedes creen que ellos hubiesen aceptado el mensaje? Mucho más difícil. Mucho más difícil que tú vengas a decirme que el Señor me va a saciar mi hambre y tú estás hartito y yo tengo hambre. Pero si tengo una persona que siendo justa también está cautivo conmigo y está sufriendo su cautividad y me viene a dar una palabra, me paro a escucharlo, al menos. Sí. Puede que no, pero miren lo estratégico de Dios, es que me encanta, es que Dios mío, Dios es maravilloso. Dios quería que ellos entendieran algo bien importante, porque a veces cuando nos pasan cosas, tenemos una falsa creencia y empezamos a escuchar voces. La gente dice, no te preocupes, Juan Carlos, Moraima, tranquila, que eso va a pasar rapidito. Esto es cuestión de nada. Y el plan de Dios para ese cautiverio era que iban a estar un buen tiempo ahí. Y los falsos profetas les habían dicho, esto se va rápido. El Señor les iba a cambiar esa falsa profecía. Entonces, aquí es lo que viene, como que la convocatoria del puesto. Por eso les digo, esto es como un job description. Sí. Viene el Señor y se le presenta a Ezequiel a los 30 años y se abre el cielo. Y viene una visión
que yo la tuve que leer como 10 veces. Yo les invito a que ustedes pasen por Ezequiel 1. Es una visión bien profunda que no voy a entrar en detalles ahora, pero lo más importante de esa visión es que apareció una figura humana donde él entendió que ese era Dios. Él pudo ver la gloria de Dios. Eso le confirmó. Dios le estaba haciendo la convocatoria de tú a tú. Algo parecido cuando enviaron a Jesús a la tierra, que envían a un humano para que los humanos entendieran con el idioma de humanos quién era Dios. Es maravilloso, wow. ¿Verdad? Me encanta porque todo lo que estás describiendo es cómo Dios se sigue manifestando en medio de un cautiverio, de una crisis, y aquel que tiene la actitud de corazón de conectarse con Él va a recibir. Exactamente, pero Juan Carlos, había un pequeño detalle. Vamos allá. Esa gente no estaba muy dispuesta a recibir. Estaban rebeldes, tenían corazones fríos, habían pecado tanto, tanto y tanto, que se habían alejado de Dios y era como que todo lo que escuchaban no les hacía efecto. Indiferentes. Bien indiferentes. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone a este muchacho y dice, como este muchacho es recto y este muchacho conoce los estatutos, ahora yo le voy a dar a Ezequiel como que esta experiencia, pero en un field, en un terreno de trabajo profundo. Y este es el reto que nos pasa a muchos. Nosotros estábamos esperando que algo sucediera. Nos preparamos y sabemos lo que vamos a hacer. Pero entonces viene Dios y nos mueve el piso. Él no te va a enviar las pruebas para que tú sufras, pero cuando tú estás en pruebas y crisis, entonces Él saca lo mejor de ahí. Ajá. Mira qué maravilloso, porque entonces esta audiencia, miren la audiencia está en Ezequiel 2. Ya voy por el 2, ya mismo acabo. Así que la audiencia era nada más y nada menos que un pueblo desobediente. Nada más y nada menos. Desobedientes, tercos, duros de corazón, reacios, rebeldes. Qué bello, qué lindo lo que le tocaba. Él que aspiraba a trabajar en un templo entre sacerdotes, dando, ¿verdad?, el servicio. Mira lo que le tocó. Sí. Y él era un nene, tenía 30 años. Ahí no había, ay, Ezequiel, gracias por esa palabra. Exactamente. Ahí era, ¿qué vienes tú aquí? ¿Qué pasó? Explica, pero tú no ves que estoy sufriendo hoy, que estamos llorando. ¿En serio? Esa era la audiencia. Y yo digo, ese era como cuando tú estás leyendo el job description, ¿cuál es la audiencia? El target audience. ¿Cuál es tu audiencia? ¿A dónde tú te vas a dirigir? ¿Verdad? Porque tú lees todo primero para aceptar un trabajo. Pues ahí estamos. Así que hoy día, algo parecido con lo que está pasando. Gente que creció, que nació, creció en el Evangelio, pero que se apartaron, ya no creen en Dios. Lo peor de todo es que los hijos y los hijos de los hijos no conocen a Dios. Y entonces es ahí donde nos están enviando a hablarle al que no cree. Pero, como les dije, esto se sigue poniendo mejor. Ahora vienen los requisitos de ese puesto, porque esto no es a lo loco. Él tenía que cumplir, Ezequiel tenía que cumplir con unos requisitos. Ouch. ¿Sabes cuáles son esos requisitos? Tu experiencia de vida. Tu experiencia de vida. Él estaba cautivo, él estaba sufriendo. ¿Y qué le dijo el Señor? No tengas miedo, no te intimides. No te intimides ni cómo se ven. Y mira cómo les dijo, no te intimides cómo se ven, ni cómo te hablan. No va a ser fácil. Cuando entramos en un terreno desconocido, no nos van a recibir con peaches and cream. Exacto. Nos van a recibir con resistencia. Miren lo que les dice. Dios le dice, vas a llevar mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen. Escuchemos esto en la mañana de hoy. No importa que ese esposo, que ese hijo, que ese familiar, que ese amigo, que ese compañero de trabajo siempre dice, aquí vamos, aquí viene mami. No te des por vencido. Ese es tu nuevo territorio para llevar la palabra. Pero, ¿cuáles eran las instrucciones y el requisito? Había que comer palabra. Él ve un rollo. Y el rollo no contenía palabras bonitas, ni poemas, ni canciones. El rollo tenía angustia, gemidos, advertencias. Y le dice, cómete ese rollo. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué ustedes creen que hizo? Se lo comió. Y miren qué bello. Obedecer trae un paladar dulce. Amén. Él se comió ese rollo y dijo, me supo a miel. Y eso me puso a mí a pensar. Yo dije, wow, Señor, qué actitud más bella. Cuando nosotros obedecemos,
se torna dulce esa cruda realidad, porque tú sabes que estás haciendo lo que te corresponde. Vamos viendo cómo esta historia que parece como de horror se va tornando en un tremendo trabajo. Sí. Pues ahora le tocaba lo que le llamaremos el adiestramiento. Ahora entonces ya están los requisitos claros. Ahora él lo iba a poner frente a un pueblo que se negaba a escucharlo. Y miren lo que Dios hizo. Le dice, te voy a hacer tan terco como ellos. ¿Cómo? ¿Cómo tú me dices? ¿Cómo? Que yo voy a ser tan terco como... Sí, durito como un diamante, durito como una piedra. ¿Y tú cómo, Señor? Sí, te sacan el músculo. Ahora es que vamos a ejercer, ahora es que vamos a que se rompa ese músculo para que empiece a crecer. Es ahí, en el terreno difícil. No puede ser en el fácil. Tristemente, como te dije, no es que Dios te haga sufrir, es que en medio de ese sufrimiento que te llegó porque eres ser humano, Él va a sacar lo mejor. Pues entonces ahora va a sacar músculo. Dijo, no, tú te vas a hacer, ellos no te escuchan, tú les hablas más. Ellos no te escuchan, tú le vuelves a hablar. Y entonces, pero fue bien enfático en algo y eso me atrajo la atención y no quiero irme de aquí sin que escuchen esto. Le decía, escucha bien y conoce mi palabra. Amados, más que conocer sobre Dios, vamos a conocer a Dios. Ezequiel tuvo la experiencia de conocer a Dios, ese que se le reveló, ese que le apareció cuando él menos lo esperaba. Tenemos que escudriñar la palabra y no es lo que nos guste nada más, porque Dios nos posiciona. Aquí viene la otra parte, pues ya pasamos por el training, ahora viene el nombramiento. Ahora es que, y este nombramiento me encantó, porque fue después de 7 días. Ustedes saben que en los trabajos uno tiene un término que tiene que pasar mucho tiempo. Probatoria. La probatoria. Pues después de 7 días, el Señor lo hace vigilante, centinela. Él iba a estar pendiente para hablar, para advertir. Miren qué cosa maravillosa. Como Dios, dentro de una prisión, dentro de un hospital, dentro de un lugar de trabajo, dentro de una casa disfuncional, coloca un vigilante. Porque tiene entendimiento de lo alto y puede ver más allá que las circunstancias presentes. Así que ya está nombrado y ahora le toca una tarea y una responsabilidad mayor. Esta parte está, como yo diría a mi esposo, brutal. Miren, él le dijo, en palabras de Ojami, Juan Carlos Moraima, tienes que hablar y le vas a advertir cuáles son las consecuencias de su maldad. Si no lo haces, tú eres el responsable de la vida de esa persona. Wow. La vida. Por otra parte, si tú le hablas, pero ellos no te hacen caso, te has librado de la responsabilidad. ¡Wow! Tremendo. Amados, somos responsables de lo que el Señor coloque en nuestros hombros. Esta palabra no se puede adornar. El Señor te la dio. Háblala. Pero, como Él es un Dios de orden, la belleza de esto es que también le dio instrucciones. Le dijo, pero eso no es arranca por ahí para abajo y ponte a hablarle a la gente, a lo loco. No. El Señor le daba como itinerarios. ¿Sí? El Señor le decía, ahora te vas a callar. Ahora nos vamos para aquí. Ahora vas a hacer esto otro. Amados, tengamos el oído presto. Este muchachito, yo me quito el sombrero. Claro. Porque ese muchacho, así, a grosso modo, los que lean, ese muchacho tuvo que dramatizar. Tuvo que en vida hacer un montón de ejemplos con su vida. Ese muchacho quedó hasta viudo en el proceso. Y Dios le dijo, no la llores. ¡Auch! Él era el ejemplo vivo de la palabra de Dios. Literal, vivo. Todo el mundo es distinto. No todos hablamos de la misma manera. Unos lo llevamos en ejemplo, otros en palabra, otros en actos. Vamos a ubicarnos. ¿Qué nos toca hacer como le tocó a Ezequiel? Y una parte de las más bellas, lo sienta, lo manda a la casa. Ya sabemos que está hablando. Le dice, ahora te vas a tu casa. Y vas a sentir que te van a amarrar con cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Que te vas a estar quietecito. Quietecito cuando Dios diga quietecito. Porque hay momentos de escuchar, no de hablar. Entonces le dice, te voy a pegar la lengüita al paladar. Y a rayos. ¿Cómo? Mudo. Cuando Dios quería que hablara, entonces le permitía hablar. Miren, este muchacho, de verdad, hay que tener una condición espiritual.
Sí. para hacerle caso a Dios. Seguir las instrucciones al pie. De la letra para que se cumpla lo que el Señor quiere que se cumpla. Exacto. Y luego, ¿cómo les puedo decir? Tenía un itinerario de turnos rotativos, porque era cada vez que Dios entendía que debía hacer algo, entonces lo posicionaba a hablar. Ajá. Ezequiel cumplió. Ezequiel hizo su tarea. ¿Cuál fue su éxito? Que colocó su experiencia previa, su disciplina en el templo como sacerdote, la llevó a su ejecución. Esa disciplina, eso que tú has aprendido en el camino, te preparó para lo que viene en el ahora. No es exactamente como pensábamos, porque yo no creo que Ezequiel se figuraba de esta manera. Así que, ¿qué beneficios tuvo? Porque esto tiene, todo empleo tiene beneficios y sueldos. ¿Qué beneficios? Una vida llena de la manifestación. Tuvo muchas lágrimas, pero tuvo una vida dirigida, plena. Ustedes y yo, hoy día, tenemos un ejemplo a seguir. En palabra, en actos. ¿Por qué? Porque esto no es fácil. Pero miren, hay 48 capítulos llenos de acción. Cuando usted vaya a leer el libro de Ezequiel, coja popcorn, agua, snack, todo lo que usted tenga, porque no se va a poder parar, porque es intenso. Pero yo veo la vida de nosotros, los creyentes, en el 2021, enfrentándonos a un reto que no tiene precedentes. Si no tenemos esta disciplina, esta obediencia y este deseo de hacer, no lo vamos a lograr. Por eso el Señor hoy te dice, este es tu nuevo job description. Ven, acepta el reto. Él nos adiestra, Él nos da las tareas y responsabilidades, nos da el mejor sueldo. ¿Qué mejor que una vida eterna? Poderoso, lindo. Me encanta de que Ezequiel tuvo claro de que el protagonista era Dios, no él. Exactamente. Wow. Él lindo. siguió instrucciones al pie de la letra, obediente. Y lo más hermoso es que Dios asigna gente simple. Cogió un bebé que se puso a su disposición, que dijo, ok, mi carrera está en el piso, y no se quedó llorando, no se quedó estacionado en eso. Se levantó y dijo, a obedecer. Y en la obediencia en la obediencia hay beneficios. Amén. La gente está buscando beneficios en el salario, beneficios en los marginales, pero es en la obediencia lo que trae lo próximo que tú quieres para ti. Lo has dicho. Lo que es en la tierra, el muchacho. Los pies en la tierra. O en el cielo, ¿eh? Exactamente, en el cielo también. Pero les gustó la historia de Ezequiel. Sí, seguro que sí. Job description, nuestra nueva descripción de empleo. Así bendiciones en extremo para todos. Igual para ti, un abrazo. ¿Cómo te encuentran? Claro que sí, en changeinlifenow.com, o les hago la vida un poquito más fácil, ojamiaviles.com o cambiaunavidahoy.org. Allí me consiguen. Excelente. Gracias, Ojami. Bendiciones en extremo. 9:54 de la mañana, estás en